siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada. Fred Machado, acá está el pedido de extradición de Interpol. E incautaron cargas de cocaína procedentes de numerosas aeronaves vinculadas con Machado, con este señor Fred Machado. Los cargamentos iban de 1.500 a 2.000 kilos de cocaína. El señor volaba alto en el narcotráfico. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Yo usé vehículos que el sello partidario me proveía. ¿Pero vos estabas al tanto que eran de Fred Machado? Ni idea tenía. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. El delegante de Grabois que agarre un papelito, trucho no sé si trucho este no. es el punto. No, pero pará. de una contabilidad paralela en Estados Unidos de una causa. ¿Qué sé yo qué es eso, por el amor de Dios? Y aparece una transferencia el 1 de febrero del 2020 de $200.000 y aparece tu nombre. Pero acá te está, repito, José Pablo. Luis Espert. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois. Yo en el 2020, además en el 2020 no era ni candidato, ni diputado, ni político. Laburaba en el sector privado. Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Bueno, esto que ustedes acaban de ver no es parte de un espacio cedido a los partidos políticos. Guárdenlo porque ya es historia, ya es una reliquia, ya no va a suceder. Puede que lo sigan viendo a lo largo de la noche en algunas tandas todavía, porque las tandas están programadas. Pero ese spot con el presidente Milei y con José Luis Espert no va a suceder. Se acabó, se cayó, ya está, ya fue. Pero antes de analizar lo que está pasando, la tensión que hay en este momento, después de que se supo que hoy por la tarde fue Milei el que bajó la candidatura de José Luis Espert. El tuit de Espert, el tuit de Milei, el tuit de Santilli, que va a ser quien lo va a reemplazar al tope de la boleta en provincia de Buenos Aires. Las encuestas que le llevaron a Milei, que lo hicieron asumir con la negación de la realidad que venía teniendo en estos días. Las encuestas que le decían que estaba 20 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires y que se le venía una paliza tremenda. Bueno, antes de eso vamos a hacer una especie de reflexión filosófica, porque, claro, la lógica del gobierno es la lógica del tuit, ¿sí? Decís cualquier barbaridad y pasa. Y si no, lo borrás, porque total, lo podés borrar como si fuera un tuit. Por suerte las cosas quedan grabadas. Entonces ahora, un año y 10 meses después de la gestión de Javier Milei, uno puede preguntarse, a la luz de lo que hoy tuvo que hacer el gobierno, ¿quiénes eran los ensobrados y quiénes eran los mentirosos? El presidente Javier Milei se pasó todo este tiempo diciendo que los periodistas son mentirosos, que mienten a la sociedad. Es más, el vocero Adorni tiene un programa, el vocero mentiroso Adorni, que ya lo han enganchado en 3 o 4 mentiras flagrantes, como aquella de la radiografía del perro, para justificar una pensión por discapacidad que nunca se había otorgado y según Adorni sí se había otorgado. El vocero mentiroso Adorni tiene un programa para desmentir las falsas noticias que se dicen sobre el gobierno. Y el gobierno, acuérdense, de Milei tuiteando, no digamos lo suficiente a los periodistas, y los periodistas mentirosos. Bueno, el mentiroso era Espert.
Milei sostuvo hasta ahora, hasta hace poco más de una hora, a un candidato alevosamente mentiroso, que no solamente le mintió a la gente, pero uno puede decir, bueno, los políticos mienten en campaña, sino que también le mintió a la justicia. Acá tengo el descargo de Spert en la justicia, que ahora, mirado, tenía mentiras escandalosas. Spert se presentó en marzo de este año ante el juez Martínez Di Giorgi y mintió. Entonces, el presidente que levantaba el dedo sobre los periodistas mentirosos tenía y sostuvo hasta hace unas horas a un candidato alevosamente mentiroso, que además le mintió a la justicia. Pero el presidente Javier Milei se pasó diciendo a lo largo de este año y 10 meses de gobierno que los periodistas somos ensobrados. Y ahora lo que sabemos es que en verdad el candidato hasta hace 2 horas del presidente Javier Milei para el principal distrito de la provincia de Buenos Aires, él era el ensobrado. Porque acuérdense que en la causa Libra, también irónicamente muchos de nosotros nos planteamos esta pregunta. Che, ¿quién es el ensobrado acá? ¿No será que la plata de la criptomoneda, por lo menos esto es lo que decía el anteojudito Hayden Davis, que decía, no, yo le pongo plata a Karina y Milei hace lo que yo quiero? Siempre quedó en una duda. Y después esta duda creció cuando fue el escándalo de las coimas en la Andís. Los audios del señor que era el abogado y amigo y que iba a Olivos tantas veces, Diego Español, claro, nos olvidamos ya, contando que había un esquema de recaudación negra que como un embudo pasaba por casa de gobierno, pero nunca se terminó de comprobar. Y ustedes saben cómo es la justicia, que va lento. Pero acá sí se comprobó que el candidato que sostenía Javier Milei era un ensobrado. Y lo que es peor y más vergonzoso, era un candidato que se jactaba de la cárcel o bala para todos los delincuentes, incluidos los narcos, pero era un ensobrado de los narcos. Técnicamente, para la justicia de Estados Unidos, no para la justicia argentina, que ya sabemos que no investiga un carajo, porque a ese narco lo tienen durmiendo en su casa, custodiado por la mamá, y no lo terminan de extraditar. O sea, la justicia argentina está a niveles vergonzosos. Pero el candidato que sostuvo hasta hace una hora el presidente Javier Milei era un ensobrado de los narcos, porque recibió una transferencia de $200.000, según la justicia de los Estados Unidos, en una causa en la que ya hay sentencia. Ya hay sentencia, por lo menos una mujer que era la socia de Fred Machado terminó aceptando un juicio abreviado, admitiendo su culpabilidad y fue condenada a 16 años de prisión. Y para hacerlo, para que no le sacudieran 60 años por la cabeza, presentó la contabilidad de esta estructura que para la justicia americana, no para Grabois, no para el kirchnerismo, no para los periodistas, para la justicia americana es una estructura de narcotráfico y narcolavado de grandes dimensiones. Tantas que uno podría decir, y enseguida les voy a mostrar por qué, que Fred Machado o la organización eran casi el nuevo señor de los cielos. Si uno ve la cantidad de avionetas que movían. Pero volvamos a la cuestión fundamental. El presidente que se la pasó diciendo que los periodistas éramos mentirosos tenía un candidato que mintió sistemáticamente. Y ahora les vamos a mostrar detalle por detalle cómo mintió Spert. El presidente que tenía un candidato en el principal distrito, que era su hombre de confianza, el presidente que se la pasaba diciendo que nosotros éramos ensobrados, que cobramos sobres para decir andá a saber qué cosa, era un ensobrado de los narcos. Nada más vergonzoso en este mundo que cobrar de los narcos. No era narco, Spert, como quiere él victimizarse, dice, me dicen narco, me dicen narco. No. Cobró guita de los narcos. Era un ensobrado de los narcos. Y seguramente lo va a tener que ir a explicar a la justicia en el momento en que se quede sin fuero porque lo acaban de bajar de la candidatura a diputado. Si Spert pensaba que iba a tener 4 años más de fueros para poder seguir declarando como declaró ahí con un escrito y que nadie le dijera nada, ahora se le va a complicar. Porque en el mejor de los casos, en diciembre se vuelve a su casa. En el peor de los casos, puede incluso que hasta lo separen de la Cámara de Diputados por haber mentido y por haber recibido plata de una organización condenada por narcotráfico en Estados Unidos. O sea, un ensobrado narco. Acá está lo que dijo José Luis Spert. Por la Argentina doy un paso al costado.
Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier decidió aceptarla. Este es el dato interesante. Hasta ahora se sabía que Espert el viernes pasado se había presentado la renuncia a Milei y buena parte de los periodistas sabían que Espert entraba a Olivos y se iba renunciado. Sin embargo, algo pasó. Milei, dicen los que lo conocen, se había empecinado en sostener la candidatura de Espert contra lo que pensaba Karina, contra lo que pensaba Sebastián Pareja, contra lo que pensaba Santiago Caputo. Se había emperrado en sostener la candidatura de Espert y finalmente no la pudo sostener más. Entonces, el presidente Milei decidió aceptar la renuncia de Espert. Esta es la noticia. Después viene la zaraza. ¿No? Una vez más, la oportunidad de dar vuelta a la página, su triste historia para la Argentina, bla, bla, bla. Pero después, este es el argumento de negación de la realidad, ¿no? Decir, bueno, esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas. ¿Será la justicia de los Estados Unidos? Y sostenido por un despiadado juego mediático hacia mi persona al que no me seguiré prestando. El problema es que Milei y Espert no registran que esto es un problema con la justicia de los Estados Unidos. En un momento, imagínense el papelón. Toto Caputo y su equipo están pidiéndole plata a Scott Bessent. Milei se va a juntar con Donald Trump. Trump es el mismo que bombardea lanchas sin identificar, ahí por el Mar Caribe, suponiendo que transportan droga. ¿Ustedes creen que alguien no le iba a preguntar a alguno de los funcionarios antes de poner plata? Che, muchachos, pero ustedes se están llevando como primer candidato a diputado, ¿en serio? En provincia de Buenos Aires, un tipo que para nuestra justicia en Texas cobró plata de los narcos. O sea, esto habla de un gobierno que por lo menos en sus niveles más altos de decisión estaba fuera de la realidad. Iban a ir a pedirle plata a Estados Unidos con un candidato para unas elecciones cruciales que el propio gobierno de Estados Unidos considera que son cruciales, con un candidato que cobró, según la justicia de los Estados Unidos, $200.000 de una organización narco. Bueno, por todo esto, le dieron pista a Espert y Espert es historia. ¿Qué es lo que va a pasar? Diego Santilli, que estaba número 3 en la boleta, debajo de Karen Reichard, va a pasar al primer lugar. También ya tuiteó Diego Santilli diciendo que acepta el desafío y ahora, ¿qué va a pasar? A Espert lo van a esconder, van a subir a Santilli. Santilli, lugar incómodo, decir, bueno, y hasta ahora no tuvo nada que decir del candidato ensobrado narco. Ahora, ¿qué va a decir? Le va a decir que no, que es un tema personal, que le espera que todo se aclare y ahí irán para adelante intentando fingir demencia y que la cosa cambie, pero el lugar en el que los deja es incómodo porque es el tercer caso de corrupción que toca al gobierno. El primero fue la criptomoneda, el segundo fueron los audios de Andís que terminaron en el inconsciente popular, en la canción sobre Karina Milei, y ahora esto, que esto finalmente es mucho más contundente porque, les digo, acá fue la justicia de los Estados Unidos la que hizo todo esto. Pero es patético, mirado ahora en retrospectiva, cómo el candidato Espert fue recuperando la memoria y a medida que recuperaba la memoria demostraba que había mentido. Primero hay que tener en claro la línea de tiempo. Cuando el gobierno y el propio Milei insisten que esto es una operación mediática porque la denuncia en tribunales le hizo Juan Grabois, o el vocero tan acostumbrado a mentir, Manuel Adorni, dice, no, acá esto era una historia vieja, esto es un refrito de una historia vieja. No, por eso les digo, vamos a tener en cuenta la línea de tiempo. En noviembre del año pasado, la justicia de los Estados Unidos acepta a Debra Lynn Mercer. Acá está la fotito de la señora. ¿Cómo cambió? ¿Cómo desmejora estar en Cana? Acá está cuando estaba bien mantenida, maquillada. Acá en la cárcel. En la foto, este es el traje naranja de los presos en Estados Unidos. Jodido, Debra Lynn Mercer se acoge a los beneficios de un acuerdo, juicio abreviado, y dice, acá está la contabilidad de los narcos. Lo había dicho primero, después, en noviembre del 2024, se conoce la sentencia. A partir de ahí, tarda un tiempo, los documentos se vuelven públicos, pero se ve que José Luis Espert algo se enteró, porque ya no era una historia refritada, había una definición, y se presentó ante el juzgado de Di Giorgi, del juez Martínez Di Giorgi, en marzo de este año, con este largo descargo, diciendo
que él no tenía mayor vínculo con Machado. Ahí está. Mi vínculo con el señor Federico Machado fue nulo, decía Espert. Lo conocí circunstancialmente en un evento social en el que participaron muchos de los empresarios más reconocidos, con quienes Machado interactuaba, a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ahí va contando que fue a presentar el libro, ¿sí? Y que el 18 de abril del 2019 en la ciudad de Viedma presentó el libro. Con posterioridad, presten atención a esto, con posterioridad no tuve más trato con esta persona y lo relevante, como dije, es que ignoraba por completo su supuesta actividad ilícita que un año más tarde motivó su detención. Presten atención a esto, 12 de abril del 2019, dice que no tuvo más contacto. Sin embargo, en febrero del 2020, esa persona con la que no tuvo más contacto, a través de una de sus empresas, le pagó $200.000. ¿Cómo? ¿No era que no lo conocía? ¿No era que no tuvo más contacto? Escuchen lo incómodo que estaba Espert cuando le empezaron a preguntar por los $200.000. Él decía, no, esto es una historia vieja, pero empezó a aparecer primero en la denuncia de Grabois, a partir de los documentos de Estados Unidos, que le habían pagado $200.000 a Espert. Entonces Espert decía, no, esto es un papelito, yo no voy a meterme en el debate tal como lo quiere llevar Grabois. Véanlo. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte de esto, yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña. A ver, es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego. Bueno, y así sigue. No admite la transferencia, pero tampoco la niega. Esto fue el martes pasado. Pero claro, el jueves, Espert tuvo un día satánico, porque el diario La Nación publicó el certificado del Bank of America que Espert había recibido en una cuenta, paréntesis, la tendrá declarada en su declaración jurada, esa cuenta de $200.000. Había recibido $200.000. Y entonces Espert, por la noche, evidentemente algo coordinado con sus abogados, lee un texto donde dice esto. Dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. Entonces, primero no quería discutir si había cobrado o no había cobrado. Después reconoce que había cobrado $200.000 de una empresa minera, como diciendo así, bueno, pero era un... Pero ¿cómo? ¿No era que en la justicia dijo que no había tenido más contacto con Fred Machado desde el 2019? Le pagan en el 2020 y dice, bueno, era una empresa minera que me recomendó Fred Machado. Qué raro. No era que no tenía más contacto y lo recomendó para un trabajo supuestamente de una reestructuración de la deuda. Bueno, en cualquier caso, supongo que ahora, ya sin fueros, a partir de diciembre, Espert podrá llevar el contrato que tenía con la empresa minera. Va a ser incómodo. Y también podrá mostrar la factura. ¿En concepto de qué? Pero ahí hay un pequeño detalle, porque la transferencia que recibe en el Bank of America no era de una empresa minera, sino de un fideicomiso. ¿Y qué fideicomiso? El fideicomiso que resultó investigado y considerado que movía plata de los narcos. Y no solo eso, sino que además en la transferencia figuraba la patente del avión que utilizó Fred Machado para ir justamente a la presentación. Esta patente, N28FM, figuraba al lado de la transferencia.
Entonces, ¿qué era? Una manera de decir, esta es plata que le mandamos al tipo que vos Machado, movías en tus aviones. Pero uno incluso puede decir, bueno, tal vez se equivocó, la minera no era el fideicomiso. Bueno, la plata se la transfirió a un fideicomiso. La empresa minera que quedaba en Guatemala también es considerada parte del engranaje de los narcos. O sea que por uno o por otro lado, Espert recibió plata de empresas consideradas engranajes fundamentales del narcotráfico. Por eso que yo le decía recién, es un ensobrado de los narcos. ¿Qué narcos? ¿Eran los monos que manejaban el narcotráfico, el narcomenudeo en Rosario? ¿Eran los narcos peruanos de la Villa 1114? No. Estos eran de otra escala, eran de alto vuelo. Se ve que cuando los narcos vuelan alto, no solamente por los aviones, sino por la guita que mueven, tienen otro glamour en las series, en los negocios. ¿Cómo funcionaban estos muchachos? Insisto, en lo que yo les estoy contando es lo que dice la justicia de los Estados Unidos. No era cualquier narco, no era uno que vendía cocaína en una esquina, que tenía una amistad con un Espert, no. Compraban aviones en Estados Unidos. Esos aviones viajaban a México, hacían vuelos a México. En México, insisto, lo que les estoy contando es el fallo judicial. Apagaban el transponder, que es como el GPS del avión, y a partir de ahí se convertían en aviones fantasmas, que volaban a Colombia, donde cargaban cocaína, y luego venían a Guatemala. ¿Y en qué pista aterrizaban? En la pista de la minera de Fred Machado y de la organización. ¿Cómo se sabe esto? Porque un operador del cartel de Sinaloa no solo les compró una nave a esta organización, sino que además lo vieron en la pista de la minera del pueblo de Guatemala, que es la minera que, según dice Espert, lo había contratado para reestructurar la deuda. Entonces, por todos lados, cada vez que Espert aclaraba, recuperaba la memoria, se metía en un quilombo nuevo y por eso nosotros decimos, ¿por qué mintió tanto? Desde el entorno de Fred Machado están, obviamente, molestos con Espert. Tanto es así que, claro, ustedes vieron cómo son estas maldades, ¿no? Este es Fred Machado, pero más divertido todavía fue el video que se difundió el viernes pasado, que obviamente solamente lo podía tener gente que estaba en la quinta de Fred Machado, donde, acá está, no es un lobo marino, ¿eh? No es un lobo marino, es Espert tomando sol, se ve que en Viedma hacía frío ese día, en la pileta de Fred Machado. A ver si podemos escuchar lo que decía. Estamos esperando que suba la tasa el presidente central. Sí, preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Bueno, Espert estaba descansando, un alto. Pero ¿cómo? ¿No era que su trato con él fue nulo? Declaró en la justicia. ¿No era que no tenía casi vínculo con él? Las mentiras de Espert se fueron cayendo una tras otra, porque Espert intentaba recuperar la memoria y cuando recuperaba la memoria se veía que era una nueva mentira. ¿Por qué les digo que los en el entorno del Fred Machado están enojados con Espert? Porque, ojo, que en algún momento esto se va a saber y tal vez esto sea lo que hizo que ahora Milei se decidiera a bajar la candidatura de Espert. Porque lo que a nosotros nos dicen desde Río Negro, en instantes Carolina Fernández lo va a ampliar, es que el dinero, los $200.000 que constan en la transferencia, en la cuenta de Espert, no es la única transferencia o el único dinero que le dieron. Bueno, desde ya están los aviones. La suma de todos los aviones que tomó Espert para hacer esa campaña electoral suma más o menos $315.000. Pero parece que hubo otros pagos. Y que por eso la transferencia de $200.000 en 2020, cuando ya había terminado la campaña electoral, era el último pago comprometido, no el primero. Por eso desde el entorno de Fred Machado están diciendo, mira cómo se lava las manos ahora. Pero claro, es muy incómoda la situación, era muy incómoda y muy contradictoria, y por eso ya estaba 20 puntos abajo Espert, y por eso lo tuvieron que sacar. Y ahora ya nadie se acuerda de él, y lo evocaremos ahí tirado como el lobo marino al borde de la pileta. ¿Por qué? Porque era el candidato de la mano dura, el candidato del cárcel o bala. Escuchen lo que decía ayer todavía Espert respecto de recibir plata de los narcos, véanlo.
Pero en eso voy a aceptar que me dé una mano, que me acompañe, que me dé un abrazo un narco. Para el narco es Cárcel Bala. Para el narco, Escárcelo Bala o Pileta. Se ve. Ahí está. Entonces uno dice, bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer ahora? Porque lo sostuvieron a Espert cuando iba mintiendo de manera flagrante. Ahora Espert intentó, el último recurso de Espert fue intentar dar lástima, ¿sí? Entonces, echarle la culpa a Grabois al kirchnerismo y dar lástima, diciendo, lo que me está pasando es terrible, yo que era un economista que me había doctorado, ahora me acusan de narco. No, no lo acusan de narco, lo acusan de haber recibido plata de los narcos, no es que andaba en los aviones moviendo cocaína, recibió plata de un tipo que está acusado, con toda su organización, de haber movido cocaína. Esta es la acusación, que es una acusación política, pero que en algún momento sí se puede convertir en una acusación por lavado de dinero o tal vez por evasión fiscal. Claro, para los evasores fiscales son héroes, es como el esquema libertario. Ahí no hay cárcel o bala, ahí hay aplausos si uno evade la justicia, porque hay que ver si declaró esos $200.000. Sí se sabe, aunque Espert dijo siempre que era porque había mejorado mucho su situación, porque se había muerto su padre y había heredado campos, que él se compró una mega casa en Bécar con pileta, que se compró un BMW de $90.000 y que en su declaración jurada aumentó el blanco en más del 700%. Pero véanlo a Espert cómo se ponía sensible pensando en cómo lo maltrataba la sociedad. Por un lado, mentalmente, con todo, adentro, yo personalmente te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible. Terrible. El escrito que presenta Espert ante el juez Martínez Di Giorgi tiene un apartado que dice la utilización de los aviones. Y acá viene la otra mentira, porque primero negó que hubiera cobrado $200.000, negó que, no sabía que eran narcos, primero decía no cobré, no lo negaba tampoco, cobró $200.000, cobró $200.000 de una organización narco, un ensobrado de los narcos, esto ya está demostrado. Pero después viene la utilización de los aviones, ¿sí? Porque ahí también Espert mintió sistemáticamente. Primero, recuerden que decía, no, yo viajé una sola vez, en esa vez que fui a presentar el libro a Viedma, donde ahí le agradece a Fred Machado y ahí no lo podía negar. Esto fue lo que le pregunta, de hecho, yo mismo se lo pregunté en estos estudios, en el 2021. Pero después, el juez Martínez Di Giorgi empezó a tomar declaraciones. Y cuando toma declaraciones descubre que uno de los pilotos dice, no, si yo lo llevé a Espert por lo menos en cinco oportunidades. Espert, en su descargo, intentó echarle la culpa al partido que lo había llevado como candidato al Partido UNITA. Y dice, no, yo no sabía nada de los aviones, qué sé yo no sabía nada. Y la gente del Partido UNITA dice, ¿qué si vos trajiste estos aviones? Y entonces el mismo hombre que decía acá, en la justicia, que había utilizado una vez, ¿sí? Se encuentra acreditado en oportunidades. En algunas oportunidades utilicé con fines electorales aviones que, según se estableció ahora, directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone. A ver, podemos ver la continuidad. Dice, no participé a título personal en su contratación, dijo Espert. Y le echa la culpa, dice, supongo que o bien las autoridades del partido se contactaron con Machado, dada su predisposición para facilitar su aeronave cuando se ofreció a trasladarme con él a Viedma, u ocurrió a la inversa. ¿Qué es lo que él dice? Sí, yo arreglé con Machado para que me lleve a Viedma, pero los otros vuelos los arregló el partido. Era falso. O sea, le estaba mintiendo al juez federal Martínez Di Giorgi en el escrito que presentó. Pero vean ahora cómo Espert había recuperado la memoria y admitía, porque había un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que decía que los vuelos eran 35, dice, bueno, no era uno,
Tampoco eran 35, en verdad eran 17, véanlo. A principios de 2019, pocos meses después de haber anunciado que iba a tratar de competir como presidente, gente muy honorable como el doctor Pablo De Luca me dice, mira, hay una persona argentina, nacida en Argentina, con familia en Viedma, que está en Estados Unidos, que te admira, que le encanta tu estilo, bien frontal, y que te quiere apoyar, quiere acompañarte en el proceso, que te quiere apoyar con tu trabajo como candidato a presidente. Lo conocí obviamente a través de esta persona que te dije, a Fred Machado. Tomamos un café, conversamos y me dijo, me encantaría apoyarte en el proyecto. Y es así que termino teniendo una relación con él durante el año 2019. Esto es lo que yo le decía antes. Termino teniendo una relación con él durante el año 2019. ¿Y por qué le paga en febrero del 2020, $200.000? Que dice la gente de Fred Machado que en verdad es la última transferencia. En fin, todo el momento que Espert iba intentando dar explicaciones, porque desde el propio gobierno lo presionaban algunos ministros para que diera explicaciones. La ministra Bullrich, el ministro Franco, le decían, andá y da explicaciones. Cada vez que daba más explicaciones, cada vez que recuperaba la memoria, cada vez se enterraba más. Por eso es que finalmente hoy lo terminaron sacando, echando de la candidatura a José Luis Espert. Pero que lo hayan echado y que ahora vendrá la algarabía de la campaña electoral y pondrán a Santilli, y Santilli estudiará con milimétricamente qué declarar ante los periodistas que le tiren centros, y se va a correr de decir, bueno, Espert que es un patriota que va a aclarar su situación en la justicia. Todo esto no resuelve la cuestión de fondo, y que son dos cosas que el gobierno sostuvo y que todos los que estuvieron al lado de Espert quisieron y prefirieron ignorar. Que Espert mintió y que era un ensobrado de los narcos. Mintió por todo esto, le mintió a la justicia, mintió en público y después iba recuperando la memoria y cada vez que tenía una nueva versión se volvió a hundir. Pero, ya se sabe, en la Argentina los políticos mienten. Y eso, si se quiere, considérenlo un pecado menor. No sé si mentirle al juez es un pecado menor, porque lo citaron como testigo ahí, ¿eh? Y le mintió al juez. Mintió en público, le mintió al juez. Pero lo más grave es que Espert, cuando pierda sus fueros, va a pasar a la historia como el diputado mano dura, el diputado de cárcel Ovala, el diputado que era el más vivo del barrio, el que todos eran tarados y corruptos al lado de él, que o bien sabía que estaba cobrando de una organización narco, o bien él, que era el más vivo del barrio, era un reverendo pelotudo que terminó cobrando de una organización narco. En cualquier caso, la más benévola es que era un tonto y no entendió la gravedad de lo que estaba pasando. La otra es grave. En cualquier caso, Espert era un ensobrado narco. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente porque mientras nosotros vamos contando las mentiras de Espert, van pasando cosas a un ritmo, muchachos, porque primero le bajaron la candidatura a Espert, después empezaron a tuitear, y me imagino cómo están los teléfonos del poder. Señor Javier Calvo, buenas noches. Están que arden, Rolo, y básicamente están pintados todos de colorado, porque ahora la Jauría Digital Libertaria, lo que, no, a rey muerto, rey puesto. Sí. Bueno, entonces, seguro que Espert no lo conocen, me imagino. No. Ahora nadie lo conoce. Salvo Gordo Dan. Ese pelado, ¿quién era ese pelado que venía por acá? Que lo entrevistábamos y como si hablaba como un Buda, lo escuchábamos, cantidad de colegas que lo han entrevistado a Espert poniendo cara de qué interesante lo que usted está diciendo, Cárcel Ovala. Y mirá quién era Cárcel Ovala. Mira, salvo Gordo Dan, es decir, Daniel Parisini, nadie lo despidió a Espert. Ni siquiera el presidente, en el posteo que mostrabas hace un rato, no le agradece ni siquiera. No. ¿Qué le va a agradecer? Bueno, qué sé yo, por los servicios prestados. Brindó algunos servicios al gobierno. Dice, aunque no nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. Ahí está. Claro, ni lo saluda. Bien. ¿No? Pero si era el único este que besito lo es para vos. Claro, chau, buen viaje. Están todos pintados de colorado porque el gobierno ahora va a buscar
que el Colo Santilli, Diego Santilli, que está tercero en la boleta única papel de la provincia de Buenos Aires, pase al primer lugar. Qué momento incómodo para hacer campaña, con otro detalle, que va a haber que reimprimir todas las boletas únicas, con la nuestra, porque ahí no va a haber déficit fiscal. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. No sé si tengo acá encima algo como para una vaquita para... A ver. Ahí no hay... La idea... Primero hay que aclarar, no es automático. Primero, no es automático. Calculo que habrán discutido en el equipo de gobierno. Si llegan, habrán hablado con la Cámara Nacional Electoral. No. Hay que hablar con el juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires. Ramos Padilla. Ramos Padilla, con asiento en La Plata. Es el juez el que define si se reimprimen o no las boletas, porque estamos frente a un acontecimiento... Bueno... Vamos a ver. Yo creo que vas a ir al no van a hacerse encontrar con expertos. Pero como primer lo que pasa es que, perdón, si no logran reimprimir las boletas, la gente va a ir a votar igual, aunque Espert no esté con la cara de Espert en el dibujito. Ahí la tenemos la cara de Espert. O sea... Ya están impresas, es decir, esto no es un armado que hicimos. Ahí está Santilli en tercer lugar. Claro. No es Zumpano haciendo magia. No. Esto es posta. Ya están las boletas. Al lado está la candidatura de Cunio, después de Tokumoto, no sé quién. Está la boleta bonaerense ya porque son boletas únicas. Y la foto viene así por primera vez. Espert y Reinhardt. Exactamente. Así. En cada fuerza política son los dos primeros candidatos los que aparecen con fotito y nombre. Destacado la fotito. Bien. Esto lo tiene que decidir el juez, y si no le da lugar, ya me dijo alguien de la Libertad Avanza que van a pedir, van a recurrir a la Cámara Nacional Electoral. Acá no hay un problema de dinero. Les quiero decir, no hay un problema de dinero. Acá no hay déficit. No, para esto sí hay plata. No vamos a escatimar en gastos, Calvo. No quieren que Espert esté en la boleta. Pero es por la democracia. Sí, igual, totalmente. Me están contando que aparentemente podrían llegar a reimprimir la mitad. Es decir, con el resto que hace. Bueno, un poco y un poco. Un poco y un poco. No, olvídate. ¿Y qué? ¿Va a haber no puede ser? Pero, como diría Patricia Burrich. Doctor Baquet, por favor. El doctor Baquet tiene un poco más de experiencia electoral que todos nosotros. ¿Me explica qué se puede hacer? Bueno, primero te voy a decir que la boleta única de papel salió más cara que cuando le daban a los partidos políticos para imprimir. Bien. ¿Está? Supuestamente era para ahorrar. ¿Cómo fue el gran negocio de 4 o 5 que se quejaban? Segundo, ya no pasa a ser un problema del partido político. Esto ha pasado en Santa Fe, que tienen boleta única hace tiempo, y queda la misma boleta. No hay tiempo para reimprimir 14 millones de boletas y distribuirlas en la provincia de Buenos Aires, que no me acuerdo si no son 10.000, 12.000 o 14.000. Sí, es la más grande. No hay forma. Pero te quiero decir algo, Rolo. Te voy a dar hoy una puntita de que yo no sé si Santilli es el primero en la lista. Porque hay corrimiento cuando renuncia un candidato. Sí. Pero cuando vos presentás, y acá el señor sabe más que yo, vos presentás una declaración jurada cuando sos candidato. Si mentiste en esa declaración jurada, se puede pedir la inhabilitación. El juez federal tiene 48 horas para resolverlo. La Cámara Nacional Electoral tiene 72 horas para resolverlo. Y ahí no hay sustitución. Queda igual. Hay corrimiento. Y va Karen primera Karen Reinhardt. Entonces, ¿en qué quilombo se metieron? Si mañana cualquiera lo impugna a Espert, en 5 días nos tienen que decir si tiene habilidad o inhabilidad moral para ser candidato. Si tiene inhabilidad moral, no hay salto del tigre, de Santilli del tercero al primero. Hay corrimiento, artículos 60 y 61 de la ley electoral. Cuidado con esto, Rolo, que te estoy dando en este momento. Hay que tener en cuenta que el gobierno va a insistir a partir de ahora, que lo corrieron a Espert diciendo que esto es el kirchnerismo que montó una operación, Espert decía que era Grabois. La verdad es que es una sentencia de la justicia de los Estados Unidos. Si es el kirchnerismo, no sé, a ver, le voy a preguntar a Martín Soria, diputado justamente de Unión por la Patria de Río Negro, ¿qué manejo tienen de la justicia de los Estados Unidos? Increíble, ¿no? A ver, tenemos que entender que tenemos a este delirante de presidente como Javier Milei, que el jueves, si mal no recuerdo, dijo que eran todos chimentos de peluquería. Cierto. Chimentos de peluquería.
A mí los periodistas me llamaban y decían, pero bueno, el presidente dice que son chimentos de peluquería. Bueno, el propio Esper, cada vez que habló José Luis Esper del tema narco de Fred Machado, mintió una vez sobre otra y quedó al descubierto de tal manera que ya fue imposible. Ahora, yo creo que es un error político muy grande porque por más que se baje Esper, Fred Machado sigue adentro de este gobierno. El narco sigue adentro de este gobierno. No nos equivoquemos, no nos confundamos. El abogado de Fred Machado es el abogado de Karina y de Javier Milei en la estafa Libra. Cuando la Corte Suprema se despabile, los tres cortesanos, finalmente después de casi 4 años, fíjense lo que estamos hablando, 4 años la Corte Suprema para resolver la extradición. Sí, ahí yo te agregaría un detalle peor, que como en el juego de la Oca, estaba en la casilla 95 para ser extraditado y lo mandaron a la casilla 4 otra vez, porque dijeron, bueno, le dijeron al juez, hubo una sentencia en Estados Unidos, lo cual debería acelerar el proceso. Y dijo, no, vuelva al juez de primera instancia a verificar si todavía está el pedido de extradición. Bueno, parece ser que el juez Villanueva, que fue el... Cuando estaba online todo eso. Bueno, parece ser que el juez, al día siguiente del 20 de agosto, cuando yo hablé en el recinto, la Corte se despabiló después de 4 años y le manda una nota, un proveído, con un oficio al juez Villanueva para ver si todavía estaba vigente el pedido de captura internacional y el pedido de extradición para llevarlo a Fred Machado para ser juzgado igual que todos sus cómplices y socios que están condenados, algunos de ellos a 16 años. Ahora, la Corte Suprema, esta Corte, cuando resuelva, yo calculo que no se va a demorar mucho por lo que vos decías, Rolando. Hay reunión el martes. Muy bien. Capaz que no quieren pasar otro papelón más, como ya vienen pasando. Esto es un papelón, 4 años, un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos con un narco, es vergonzoso, inédito. Pero lo más gracioso es que después de que falla la Corte, que resuelve la Corte, digamos que concede la extradición para mandarlo a Fred Machado a Estados Unidos. ¿Saben quién es el que firma? Milei. La última firma, Javier Milei. Sí, claro. ¿Qué va a hacer el presidente Milei con Fred Machado? No, defendido por su propio abogado. Por su propio abogado, que entra y sale es que esta de la es una Casa versión, Rosada y de ojo, Olivos. enseguida lo vamos a analizar, pero la gente de Fred Machado está pidiendo que se le conceda el estatus de asilo político a Fred Machado, acá, para negar la extradición. Sí. Bueno, sí, asilo político. Ahora la no hay señorita ninguna Carolina Fernández definición lo va a política explicar. de Machado, salvo las narcoavionetas, ¿no? Tirarme arriba de la brasa caliente. Todo suyo. Oneto, además de amigo mío, trabaja, tengo varios, trabaja de abogado y defiende a los clientes que le vengan. Vamos a empezar, porque si equiparamos... Pero fue candidato, fue candidato a gobernador. Vicegobernador. Fue candidato a gobernador y también se presenta en donde quiere. No podemos asociar ni a Oneto con Milei, con la actividad que haga Milei con Libra, ni con lo que haya hecho Fran Machado. Me veo en la obligación, porque ayer también defendí al abogado que se opuso a la extradición de Pequeño J, y en muchos lugares se lo criticó porque había dicho que vendía, ¿cómo se llama? Media y qué sé yo. El abogado tiene que hacer el abogado. Dicho esto, vaya mi respeto para el colega que defiende, porque siempre tiene que tener alguien que sea defendido. Hay una realidad. Es mi forma de ver el mundo. Fred Machado todavía no está condenado. Tiene que ir a Estados Unidos para que sea juzgado. Pero acá lo llamativo es que la Corte de Justicia demora la aplicación de justicia. A ver, hay casos que con las tapas de algunos diarios resuelven en 40 días. Bueno, pero eso es una vergüenza. Esa es la vergüenza. Si mañana resuelven... Pero esto también salió, Sonia, en los diarios. Yo recuerdo que usted como diputado levantó las fotografías de donde estaba Sicarelli. Pero vamos a hacer autobombo, toda esta historia. Nosotros mismos la contamos hace cuánto. ¿Cuánto fue que viniste? Y no pasó nada. Un mes yo estaba acá. No se hablaba de Fred Machado. Y vos entrevistaste a Esper, que te mintió en la cara acá hace 2021 también. Hemos trabajado este tema. Pero acá la cuestión también pasa, también pasa por lo que está pasando en Río Negro y en Viedma. Está Cristian Balbo. Cristian. ¿Qué tal, Rolando, colegas? Bueno, a ver, la noticia de que José Luis Esper dio un paso al costado, te digo que descomprime mucho en materia política y judicial aquí en la provincia de Río Negro. Tengamos en cuenta que Fred Machado, Federico Andrés Machado, 57 años, argentino, oriundo aquí de Viedma, de pasado humilde, su padre metalúrgico, que a los 18 años decidió irse
a Miami, a partir de ahí se arma todo este espiral. Hasta hace días atrás no se le conocía el rostro, inclusive muchos vietmenses no le conocen el rostro. Y un secreto a voces, tenían debajo de la alfombra que este hombre se encuentra hace 4 años, cumplió el 21 de septiembre pasado, con arresto domiciliario, con tobillera, en una chacra de 10 hectáreas, de 200 metros de profundidad por 50 de frente, con una calle pavimentada que lo lleva hasta su residencia. ¿Está con custodia, Cristian? Del río Negro. Bueno, es una excelente pregunta. No hay custodia provincial, no hay custodia federal. Lo cierto es que hay un instituto del detenido y liberado que depende de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Río Negro, que de manera fortuita cada 15 días puede ir a su domicilio. ¿Quién tiene la custodia? Escuchen esto. ¿Quién tiene la custodia judicial de Fred Machado? Su mamá y su hermana. Exactamente. O sea, perdón, ¿vos me querés decir que al narco que manejaba avionetas lo custodia la mamá? La mamá que ya no vive con él, ¿eh? Hace Exacto, 6 María meses. Esther Sicarelli. No vive con él. Lo cierto es que ellas se ocupaban de todo lo que tiene que ver con o sea, ni la vieja lo custodia, me querés decir. Estuvo bajo tratamiento. No, claro, pero estuvo bajo tratamiento psiquiátrico también. ¿Cómo logró el arresto domiciliario? A ver, él quedó detenido en Neuquén el 16 de abril del 2021. Estuvo hospedado en una sede de la PCA en Bariloche y ahí él dejó de comer, se mostraba muy deteriorado, inclusive con problemas psíquicos, y es por eso que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, decide el arresto domiciliario aquel 21 de septiembre del 2021. Y a partir de ahí comenzó esta lógica. Este hombre en su domicilio, con asistencia psiquiátrica, su madre y su hermana atendiéndolo, inclusive llevándolo al kinesiólogo para que pueda atenderse su rodilla izquierda por un problema de meniscos. Y lo cierto es que él permanece en este lugar, a 20 kilómetros de la ciudad de Viedma, por la ruta provincial 1 que une la ciudad capital. Perdón, con el ¿está al borde del Río Negro? En estos momentos, Fred Machado. Sí, no, exactamente. A la ¿El Río Negro no desemboca ahí nomás en el Atlántico? Exactamente. ¿Y en lancha cuánto está del Atlántico? Digo, no es que quiera dar idea, pero está fácil para jugarse. Bueno, pero... No, hay un solo puesto policial. Hemos hecho el recorrido de la mañana de hoy. Ahora vamos a ver el informe. Vamos a ver el informe de todo ese recorrido. Hay un solo control policial de Río Negro en el ingreso al balneario El Cóndor. Después no hay ninguna fuerza de seguridad, tampoco hay cámaras de seguridad. Pero lo cierto es que al menos en materia legal él cumplió. No hay ningún indicio de que no haya cumplido con el arresto domiciliario. No quiso fugarse, digamos. Lo cierto es que no hay presencia policial, no hay cámaras. Se quedó ahí, pero tengamos en cuenta que el viernes pasado, de manera apresurada, el juez federal de Neuquén, que es el que le dio el beneficio del arresto domiciliario, Rolando, tomó la decisión de recibir una notificación de Cancillería que la envió de inmediato a la Corte Suprema, porque claro, todavía estaba en una brasa caliente, Espert todavía como candidato, y le pidió a la Corte Suprema que decida sobre la extradición solicitada por el Tribunal de Texas, de Distrito Este de Texas, que es el que está pidiendo su extradición, acusado de integrar una organización criminal dedicada presuntamente al narcotráfico y al lavado de dinero. Bueno, el viernes pasado el juez había solicitado ese pedido de extradición y se hablaba de que la semana entrante podía llegar a extraditarlo, pero la decisión tenía que tomarla también desde el Ejecutivo Nacional. Esto descomprime acá en la provincia de Río Negro, sobre todo por los contactos que existen también. Hablemos también, por ejemplo, del el primo hermano de Fred Machado, Claudio Sicarelli, que tiene relación con el gobierno provincial, empresas mineras. Hay mucha relación en torno a la... O sea que Machado no es precisamente un desconocido en Río Negro. No en materia política y judicial, sí para la mayoría de la ciudadanía que no tenían presente que este hombre tal vez estaba con arresto domiciliario. Pero muchos nos dijeron, vinieron a la boca del lobo, es decir, sé de colegas que quisieron llegar en taxi hasta el lugar donde fuimos hoy y no quisieron llevarlos. No quisieron llevarlos hasta la puerta de esta chacra. Exactamente. Nosotros fuimos con Nicolás Chazarreta, con el camarógrafo, y si les parece compartimos el informe. Ahí está con arresto domiciliario Fred Machado. Kilómetro 20 de la ruta provincial 1. 25 minutos de viaje para llegar hasta La Gringa. La chacra de 10 hectáreas, en donde desde el 21 de septiembre del 2021 se encuentra con el beneficio de arresto domiciliario Federico Andrés Machado, Fred Machado.
el acceso principal a la chacra La Gringa. Han pavimentado la entrada, este portón. No hay presencia de ninguna fuerza federal, ninguna garita, tampoco policía provincial. Vemos que han colocado aquí un cerco con bloques que nos impide mirar hacia adentro. Es profundo. De otro lado, tiene salida directa al Río Negro. El muro rodea por completo toda la propiedad, estas 10 hectáreas, desde la ruta provincial 1 hasta la margen del Río Negro. Acá termina la propiedad de Machado y comienza el terreno lindero. Observen que el terreno de al lado está abierto. Así estaba también la chacra de Machado previo a su desembarco. La información judicial indica que sus guardadoras, es decir, quienes ofician de custodia judicial de Machado, son su madre y su hermana. No puede recibir visitas de personas condenadas, tanto a nivel nacional como internacional. No puede organizar reuniones fuera de su grupo familiar. Tiene que pedir permiso al Juzgado Federal de Neuquén cada vez que quiere salir de esta propiedad. Ahora, ¿quién controla esta realidad? El Río Negro. Ahí se llega a ver. Observen. Que desemboca en el Océano Atlántico y va hasta la ciudad de Viedma. Ese río pasa por el fondo de la propiedad de Machado. Pero ahí queda en evidencia la salida que tiene también la propiedad al río y al Océano Atlántico. Y acá es donde se presume habría recibido al diputado José Luis Espert, que quedó en evidencia en ese video que tomó Estado Público. La expectativa ahora, porque se habla de la posibilidad de su extradición a los Estados Unidos. Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tiene que tomar esta decisión. No hay cámaras, no hay presencia de fuerzas provinciales, no hay presencia de fuerzas federales. Hace 4 años que Machado vive con esta realidad, con el arresto domiciliario dispuesto por un tribunal del Distrito Oeste de Texas, pero sin ningún tipo de custodia que garantice que esto se está cumpliendo. Cristian, ¿hubo repercusiones allá? ¿Habló, no sé, el gobernador de Río Negro, alguien? Mira, no, en principio no hay declaraciones por parte del gobierno de la provincia de Río Negro. Sí hemos tenido oportunidad de hablar con el diputado Soria, quien, bueno, de alguna manera también presentó esta lógica que se había dado con respecto a la posibilidad, tal vez, de que termine la lógica de arresto domiciliario de Fred Machado y sea extraditado a los Estados Unidos, que era lo que se había comentado a partir de esta decisión que tomó el juez federal de Neuquén, Villanueva, de enviar esta notificación de Cancillería a la Corte Suprema. Lo cierto es que aquí, te digo, hemos tratado de hablar con muchos vietmenses, vecinos de esta ciudad que tiene 60.000 habitantes, y lo cierto es que muchos no le conocen el rostro a Fred Machado, o muchos no se atreven a hablar de espera un cachito, se lo vamos a preguntar al diputado Soria, que está aquí con nosotros. ¿Hay silencio, incomodidad frente a Fred Machado? ¿Hay vínculos con el gobernador de Río Negro? Totalmente. A ver, pensemos que Claudio Sicarelli, que es la pareja, amigovio, amigo, lo que sea, de la diputada de La Libertad Avanza, la diputada de Milei, Lorena Villaverde, era empleado de la legislatura de la provincia, donde preside el bloque de legisladores del gobernador Beretinec, Facundo López, que es candidato a senador por la provincia de Río Negro por la fuerza del gobernador Beretinec, pero también hay que tener en cuenta que los negocios de las arenas del fracking, que yo denuncié en la Cámara de Diputados en un discurso, Sicarelli, el primo de Fred Machado, y testaferro, como digo yo, además de ser pareja de Villaverde, tiene un negocio. Uno era las minas de oro en Andacollo y otro es las tierras silíceas, las arenas silíceas, canteras de arena para la fractura en Vaca Muerta. Bueno, Sicarelli, ñoqui en la legislatura de Río Negro, o del gobierno provincial, es al mismo tiempo quien tiene casi el 40% de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta. ¿Como es empleado y dueño? Sí, totalmente ilegal. Pero además de eso, ¿sabés quién autorizó
esas canteras de arena para extraer la tierra para llevar a Vaca Muerta? Supongo que ver el TILEC. La Secretaría de Energía. ¿Sabés quién la preside, la Secretaría de Energía de Río Negro? Hasta hace una semana atrás. La pareja del gobernador Beretinec, la señora Confini, que también es candidata al Senado. Digamos, en Río Negro sale o sale. Sale la pareja de Villaverde, la Dipunarco, o salen los socios de Fred Machado, que son el gobierno provincial. Cristian, te agradezco. Buen laburo, gracias. Hasta luego. Pero, ¿qué opina el entorno de Fred Machado de lo que está pasando? ¿Cuál va a ser su defensa? Porque todo se sabe en esta vida y si uno levanta un par de llamados, siempre hay alguien que te cuenta qué es lo que se está pensando detrás de ese portón blanco en Viedma. Caro, ¿qué se sabe? Bueno, en principio Fred Machado está con tobillera y esa es la seguridad, la herramienta de seguridad que tiene la justicia para que... Sí, si no se fugó porque no quiso. Porque no quiso, eso hay que decirlo. Está el río, está la desembocadura. Lancha. 8 kilómetros, te vas al mar, listo. No se fugó porque no quiso. Ahora... Con la estructura que manejaba, una lanchita no se le niega a nadie. Por supuesto, pero además entre 50 y 100 aviones vendió en Argentina Fred Machado. Plata no le falta. No, no le faltaba. Ellos dicen que hoy no tiene plata, Fred Machado, que no tiene plata. Ahora, hablando de plata, ¿cuánta plata recibió de Spert Fred Machado? Lo que dice el entorno de Machado es que recibió $1 millón, no $200.000, y que esos $200.000, lo que vos decías al principio, es el saldo de ese millón que habían acordado para la campaña. Claro. Y ahí hay que preguntarse en concepto de qué. Bueno, de ningún modo de consultoría. Ahí está lo primero. No hay ningún acuerdo por consultoría, no hay contrato para contratarlo a Spert para consultoría de ninguna empresa de Fred Machado. Era para la campaña. ¿Por qué? O sea, que Fred Machado puso $1 millón para la campaña. Y lo estafaron a él. ¿Cómo lo estafaron? Bueno, Spert lo estafó porque $1 millón para la campaña y según el entorno de Fred Machado, la plata fue a la casa y al auto importado. Muy poquito quedó, lo que vos dijiste, 350 para los viajes, para los vuelos. El resto quedó, según ellos, quedó en el patrimonio de Spert. Ahí tiene un problema Spert. Ese problema tiene, porque ahora tiene que demostrar cómo entró la plata y qué hizo con esa plata. Es un tema personal más que partidario. Martín, porque sabes más de derecho que nosotros, te le pregunto también al doctor Baqué. ¿Los $200.000 están declarados en la declaración de Spert? Deduzco que no. O sea que primero va a tener que explicar dónde salió $200.000. ¿Y eso no lo deja a tiro en una causa de lavado? En Argentina y en Estados Unidos. Exacto. Tenés razón. Va a tener un problema. En Estados Unidos, pero acá puede pasar cualquier cosa. Falta algo más, Rolo. Los 35 viajes dan aproximadamente $500.000. Cuando vos haces aportes, vos podés hacer aporte dinerario o en especies. Cuando superás los $200.000 de un aporte en especie, tenés que declararlo. Y te voy a contar algo, porque yo también soy amigo de Bonacci, del presidente de UNITE, del partido que le prestó... Siempre supe que tenías muchos amigos. Por eso te invitamos. Soy amigo de Ponzone. Y mío. Tuyo. Entonces, fue así. La campaña de Spert estaba con el partido UNIR. UNITE de Bonacci. No, con UNIR. UNIR. De, ¿cómo se llama? ASEF. De ASEF. Como fue un límite que pusieron varios de que no iban con ASEF le desapareció el día que había que presentar la candidatura. Y entró en la lista y del ahí PRO. lo llamó a Bonacci. En su declaración, Spert, que es un delincuente que trata con narcos, con los que matan a nuestros chicos, ¿qué dijo? No, yo iba donde me decía el presidente de UNITE, Bonacci, a donde el partido político lo mandó tirado abajo un camión. Lo tiró abajo del tren a Bonacci. Y Bonacci dijo, ¿pero qué si vos traías los aviones? Así que te quiero agregarte que además del $1 millón va a tener problema de $500.000 más de lavado. Y además, que por la ley de partidos políticos puede tener una sanción de hasta 10 veces el monto. Pero eso por el partido político, pero también supongo que alguien le va a preguntar por esa guita que para Estados Unidos se quita el narco. Exactamente. Sí. A ver, lo que dice José Luis Spert en su primera declaración bochornosa fue que fue una empresa minera de Guatemala que le pagó por sus servicios, lo contrató. Esa empresa es la que utilizaba el cartel de Sinaloa
para lavar la plata de la venta de narcóticos. A ver, el juzgado de Estados Unidos de Texas, capaz que lo puede llamar. A ver, si vamos a esperar que Martínez de Giorgi o la Corte Suprema se pongan a investigar, hasta ahora, hasta la semana pasada nunca hicieron nada. Ahora de golpe salió todo a la luz. Yo, si fuera el juzgado de Estados Unidos de Texas, tranquilamente con esto que acaba de confesar el propio José Luis Espert, diciendo que lo contrataron de una minera para hacer un trabajo especial, eso puede llegar a ser cómplice. ¿Por qué? Porque para el fallo por el cual ya fue condenada la socia de Machado, ese esquema, tanto la minera como los fideicomisos, eran parte de un esquema de narcotráfico y narcolavado. Exactamente. O sea, Espert, por eso le digo que Espert resultó un ensobrado narco porque cobró de esa minera, pero la verdad la transferencia figura por el fideicomiso, pero por los dos lados eran empresas de este esquema de narcotráfico y narcolavado. Volvamos a qué dice el entorno de Machado, Caro. Bueno, ¿qué otros políticos conocen a Fred Machado? Claro, ahora nadie se acuerda. Nadie dice nada, Poncio Pilato, es como San Pedro nadie lo registra. Claro, ¿quién? No, yo no lo conozco. Claro, están Ni siquiera los que se lo presentaron a Espert. Están jugando la mancha veneno, pobre, con Fred. Lo cierto es que Fred Machado se reunió con el, en ese entonces, gobernador Urtubey en Salta, o sea que lo conoce el gobernador Urtubey, y se reunió, me dice el entorno, ¿no? Entre el 15 y el 30 de abril de 2019, en la Casa de Gobierno, con el gobernador Alberto Beretilnec. En ese momento... O sea que hay reunión en Casa de Gobierno. Hay reunión, ¿Usted lo habría sabía, reunión Soria? en Casa de Gobierno. No, eso no lo sabía. Siempre se comentó que, a ver, este fulano, este narco, estaba a 20 kilómetros de la residencia del gobernador en Viedma. Así que siempre hubo el comentario, pero bueno, cada vez toma más fuerza todo esto. Bueno, lo que sucedió fue que lo llamativo y lo que llamó la atención en general es que después... ¿Figurará en el registro de visitas? No creo. No creo. ¿No? No creo. Eso puede no figurar. Pero hay custodios, hay seguridad, hay gente que lo vio, hay gente que cuenta, por supuesto. Que habla, ¿no? Hay gente que la gente habla. es mala y comenta. Claro, la gente es mala y comenta. Además, después de esto, después de esta visita, lo novedoso es que Fred Machado se va a San Antonio. ¿Con quién se reúne Fred Machado? ¿Quién lo espera en San Antonio? San Antonio, Texas. San Antonio Oeste, Ah, a 180 kilómetros, Oeste, provincia de Río Negro. Se va y lo recibe Manuel Ursera, corredor de autos, esposo de Nicole Neumann, que tiene una empresa de cementos que se llamaba en ese momento Cementos del Sur, y el actual legislador por Juntos Somos Río Negro, Noale. Ellos lo reciben a Fred Machado, quería hacer algunos negocios, quería ver algunos terrenos. Hay un dato. ¿Quién era empleado de Ursera? No sé. Sicarelli. Sicarelli, el primo de Fred Machado, empleado de Ursera en la empresa de cementos y empleado Pero de bien Facundo la caldera López. del diablo, viejo, ¿eh? No, pero además mira cuántos kioscos. Empleado de la legislatura del bloque Juntos Somos Río Negro con Facundo López, el candidato a senador. Y empleado de Ursera en ese momento en la empresa de cementos. Carolina, ese era un emprendimiento con salida al mar también. Entiendo yo que fue frenado por los legisladores de... Por los concejales de San Antonio. de San Antonio Oeste. Porque no querían, por el tema de impacto ambiental, etcétera. Se montaban unos hoteles. Una de las cosas que la defensa de Fred Machado intenta alegar es que Fred Machado colaboró con la DEA y que por esto debería ser protegido y por eso están especulando con la posibilidad de que Milei le dé asilo político. Bueno, ¿Colaboró con la DEA? Bueno, sí se sentó con la DEA, sí se puso a disposición, sí negoció en algún punto, por eso él va a Texas, pasa por el detector de mentiras, sale exitoso del detector de mentiras, o sea, no mintió, según estos aparatos, y ahí Bueno, queda ahí todo yo bastante leí claro. en la prensa de Estados Unidos que efectivamente él fue, entregó su celular y entregó su computadora, pero que después le pedían tantas cosas que finalmente se volvió a la Argentina. Bueno, y O sea, ahí... que le pedían que se cableara, se pusiera cámaras ocultas, o sea, que se metiera en la boca del lobo de los narcos. Claro. Lo que dice el entorno de Fred y la defensa de Fred, no hablé con los abogados, no soy amiga de Oneto, pero el entorno de Fred Machado lo que dice es que él está acusado de lavar dinero que probablemente viene del narcotráfico, no lo acusan de narcotraficante, y que en realidad todavía estamos con la presunción de Sí, inocencia. lo que pasa es que el problema son las avionetas, porque varias de las avionetas de ese fideicomiso
que estaban radicadas en un lugar donde había 1.300 personas y ni siquiera había aeropuerto. En algún momento vamos a poder ver el informe, deben ser ensobrados de Estados Unidos los que dan a conocer todo esto. Cuando se ve eso, varias de esas avionetas de esa empresa, de ese fideicomiso, cayeron cargadas de droga en diferentes lugares. En Belice, en Venezuela, en Colombia, en México, y siempre iban cargadas de cocaína. Hay un tema con una de las... Vos dijiste socia. El entorno de Machado explica que no es una socia la que está presa. Debra Lynn Mercer-Hewitt. A ver si tenemos la foto por ahí. Ahí vamos a ir a la otra placa porque lo que dicen es que Debra era una de las 9 inversionistas que entraron en este sistema cerrado Ponzi que crea Fred Machado. ¿Qué dice la gente de Fred? Fred no es narcotraficante. Fred es un pillo, un delincuente que estafó gente, que armó narco no estafador, más bien. Claro, un estafador, pero ahora el estafador lo estafó Más Expert. cositorto que Por eso. el Chapo. Bueno, el problema es que también en Argentina han caído avionetas. De hecho, hay un misterio sobre el que vamos a trabajar, sobre las avionetas narcos que fueron cayendo en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Entre Ríos, en el sur de Santa Fe. Y hay vínculos también allí entre la venta de esas avionetas y Sicarelli, por lo menos a través de una empresa. Hay una avioneta que cae en Ibicuy con 388 kilos de cocaína, ustedes recuerdan, sí, claro, en donde empieza a haber una investigación y terminan en un boliche de acá de Rivadavia, donde había un simulador de vuelo que se presume un hombre peruano de apellido Villanueva enseñaba a los pilotos narcos gente a volar. profesional. Claro. Bueno, otra vez con la Pinto. La persona que compra la avioneta que estaba falsificada su patente, se descubre que los dueños originales eran unas personas que estaban vinculadas a Sicarelli en un negocio también en la minera del sur de la Argentina. Así que fíjate cómo también hay avionetas. Mina de oro tiene Sicarelli en Río Negro y mina de oro tenía Fred Machado en Guatemala. Bueno, cuando la mina de oro, esto tiene el esquema más o menos de lo que pasó y hoy hablábamos fuera de cámara en relación al acuerdo, a lo que sucede con Bretilnec, porque de repente le dan tierras a Sicarelli para extraer las arenas. Esas son tierras fiscales. Con la mina de oro de Guatemala pasa lo mismo. Son tierras fiscales, son tierras del Estado para explotar. El negocio no va bien. Fred deja de pagarle a los inversores, a estos inversionistas que tenían el esquema Ponzi, que en principio pagaban mucho más intereses que el mercado, entonces estaban ahí y estaban contentos, le deja de pagar y ellos supuestamente le meten una falsa denuncia metiendo el tema de lavado y de narcotráfico. ¿Cuál es el punto de quiebre con Fred Machado? Es una de las inversionistas, que es esta Debra, que vende 3 aviones a los narcotraficantes. Efectivamente, hay 3 aviones que terminan en manos de un operador del cartel de Sinaloa. Exactamente. Ahí es donde empieza Pero la justicia de los Estados Unidos no lo considera así. O sea, dice, bueno, este era un esquema de narcotráfico y narcolavado todos juntos. Claro, exactamente. Esto es la sentencia, digo. Sí, yo digo lo que tiene la defensa y lo que dice el entorno. Esta es lo que sí que es la socia. Exactamente. Socia inversionista, Debra Lynn Erwin. Ella es la inversionista que fue condenada a 16 años de prisión. ¿Cuál es la estrategia de la defensa y por qué Fred Machado se quedó más tiempo en Argentina? Porque hay una segunda condenada, pero la segunda condenada, que es la hija de Debra, está condenada solo a 6 años. Tenía los mismos cargos que Fred. Negó 7, se quedó con 3 y le dieron 6 años con domiciliaria. Entonces, frente a ese fallo, los abogados de Fred vuelven a apelar. Y dicen, ¿todavía hay pedido de extradición o no? Exactamente. Ahora, sí. Por eso es lo que mandaron a preguntar los abogados de Fred Machado. Exactamente. Exactamente. Ahora, la pregunta es, la Corte durante 4 años y medio no hizo nada. Por la presión mediática, por la presión de las declaraciones del señor Soria. ¿Va a actuar en 24 horas ahora? No, va a demostrar la Corte hace milagros si quiere. Es tremendo. Una vez actuó rápidamente, por presión mediática. Hace poquito, pero hace poquito, en 40 días. El caso de Cristina. Bueno, va a seguir haciendo esos papelones la Corte, porque en realidad podría manejar los tiempos y decir, bueno... Pero que ya los manejó demasiado. Claro. La defensa de Fred Machado esperaba que esto suceda entre abril y mayo del año que viene. Me quedó un político que se conectó con Fred Machado, que es la diputada Lorena Villaverde, que habría estado al menos
una vez en la casa de Fred Machado, pero no en el 2019, Rolando, ahora, con prisión O domiciliaria. sea que la hace poco diputada tiempo. Lorena Villaverde, bueno, en definitiva es la pareja de su primo. Podrá pasar con familiar, lo va a visitar. Y mismo apellido, Sicarelli, que la madre. Recién Ponzone decía algo que dio en la clave porque habla del hecho que vos mencionás. El de Vicuy. Entre Ríos. El de Entre Ríos, Vicuy, la avioneta. una avioneta que aterriza de emergencia con un montón de kilos de cocaína. Eso fue en el mes de enero de este año. No en el 2021, en el 2019. Ahora, este año. La avioneta que bien mencionás vos está a nombre de una empresa que se llama El Nacional Transportes. A esa empresa que tiene 2 empleados y 10 aviones. Exactamente. ¿Sabés quién conforma el Nacional Transportes? 2 personas que tienen otra empresa que se llama Lácteos Vidal. Lácteos Vidal son los socios de Sicarelli, el primo de Fred Machado, cuando forman Ecofriendly para comprar una mina de oro en Andacollo para seguir haciendo el mismo negociado que hacían en Guatemala. Es decir, esperen un poquito, porque mientras tanto, esto es el mundo de la acusación narco y lo que va a pasar o no con la extradición. Pero mientras tanto está que arde la política, señor Javier Calvo. ¿Qué está pasando? Tenemos declaraciones del presidente de la Nación. Ah, mire usted. Tras la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el presidente está dando una entrevista, amigable, por cierto, y de ahí salen varios textuales que voy a intentar no quebrarme al leerlos. A ver, te emocionaste. Te emocionaste. Es domingo y como Espert en Radio Encima Mitre. llueve. Dijo el presidente, la renuncia es un gesto noble del profe Espert a la luz de la operación que montó el kirchnerismo. No se movió un ápice de su argumento. Lo que argumento pasa es que, inicial. insisto, a ver, ¿cómo un fallo de la justicia de Estados Unidos, cuando aparece una transferencia de Espert, va a ser una operación de kirchnerismo? Le habrán preguntado por eso. Se ve que hay mucha influencia. Yo no tengo ninguna duda sobre la honorabilidad del profe Espert. ¿Y por qué le aceptó la renuncia entonces? Es como Españolo. ¿Viste que Españolo también también? habla de Es como Españolo. No. También dijo Españolo. Dijo, los que armaron la operación de Españolo son los mismos que armaron la operación de Espert. Sí, pero hay una diferencia. Está bien, un pero armado, eso no pasa para. Pero Hay una Españolo diferencia. Lo grabó alguien de adentro de ellos. Hay una diferencia. ¿O no? Una cosa son los audios de Españolo, que se puede dudar o no, la justicia va a tener que corroborar si se confirma lo que dice Españolo, en el relato de los sobreprecios de la droguería suizo-argentina, hay para trabajar. Pero acá ya trabajó la justicia de Estados Unidos, está la transferencia de la empresa de los narcos a Espert. Pero ¿dónde hay No una sé operación cuando hay una confesión de la persona que está señalada? Claro. El propio Espert confesó el otro día y después confesó además que no devolvió los $200.000 por el trabajo que no hizo. Lo confesó a su manera. Atención con esto. Lo más maravilloso que hizo Espert hoy es demostrar que no somos lo mismo que el kirchnerismo. El Lo dejo a tu presidente criterio. sigue con el libreto de que esto es una Renunció a operación. ser diputado actualmente, entonces. Bueno, No puede ser. ahí tenemos una No debería novedad ser. que después lo tenemos que chequear con el diputado A ver, Soria sobre el aprovecho y le miércoles. pregunto, ¿qué va a pasar el miércoles con Espert? ¿Lo van a intentar sacar de la Comisión de Presupuesto o lo pueden echar incluso de la Yo Cámara creo de que Diputados? maneja bien la plata. A ver, evidentemente, a ver, si no tiene honorabilidad para ser candidato a diputado, ¿cómo va a seguir siendo diputado hoy? Después de todas las metidas de O sea que pata. van a ir por el despido. A ver, yo quiero Pasó creer con que el radicalismo, los diputados del PRO, los secuaces, los socios de Javier Milei, las fuerzas provinciales, ¿qué van a hacer? ¿Van a sostener a una persona que lo acaban de bajar? En realidad no lo baja Milei, insisto, lo bajan los narcos. El video ese el viernes a la tarde en la pileta, ese video salió o del teléfono de Espert, cosa que dudo, o del teléfono del propietario de esa pileta. Ahí está. Bueno, ese video, a partir de ese video, Espert sale corriendo de su casa a Olivos. Se encierran a solas y... Quiere decir que había más cosas. Yo no sé, es un mensaje... A ver, es un gobierno cruzado por el narco. Es un gobierno cruzado por la corrupción. Un presidente que antes de asumir la presidencia dijo que entre el Estado y la mafia, está grabado, entre el Estado y la mafia, yo elijo la mafia. Dijo que mi ídolo es Al Capone, además de Margaret Thatcher, la pirata inglesa. Digamos,
todo lo que pueda decir este presidente después de haber hecho una criptoestafa internacional, después de que su hermana se quedaba con el 3% de coimas del Andís, después de las valijas voladoras que entran y que Bullrich no revisa desde Estados Unidos. Bueno, este es un gobierno que uno tras otro, todos hechos de corrupción sistemáticos y en muy corto tiempo. Pero lo peor de todo, lo que yo estoy viendo, que por más que hoy lo saquen a Esper, yo creo que políticamente es muy malo. El 26 de octubre, cuando pierdan por paliza en toda la Argentina, por lo menos tenían la posibilidad de echarle la culpa a Esper. Ahora se la van a echar a Santilli. ¿A quién se la quieren echar? ¿A Macri? Bueno, obviamente lo hacen porque no podían resistirlo más. Pero recién Milei acaba de decir que cree en la honorabilidad del profe Espert, como lo llama. Escuchemos un poco a Espert hablando sobre la honestidad. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Porque la gente entiende que nosotros somos servidores públicos, somos servidores de ellos. No se puede vivir así. A los delincuentes lo tenés que llenar de agujeros directamente. A los narcos pasarlo por arriba. Llenarlo de balazos, colgarlos en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. Los kioscos están antes que una ley que era muy buena para la gente. Los que votaron en contra de esta ley, por sus malditos y putridos kioscos, han impedido fortificar a las fuerzas policiales para la lucha contra el narcotráfico y contra la trata de blancas. La política tiene que ser una actividad de servicio y la gente entiende que nosotros somos eso. Nos ve genuinos en nuestro deseo de cambiar la Argentina. El delincuente sabe que si se anima un policía le van a llenar de agujeros. Nosotros vamos a echar gente innecesaria en el Estado, vamos a cerrar ministerio y esos chantas que nada tienen que hacer en el Estado van a tener que conseguirse un laburo honesto en el sector privado, porque nosotros tenemos como prioridad la gente de laburo. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. En los espacios cedidos a los partidos políticos, ese spot no va a existir más. Puede que lo puedan seguir viendo por un ratito más hasta que se cambie la programación, pero ese spot con José Luis Espert diciendo soy candidato, con el presidente Javier Milei, lo tendrán que modificar. También deberán modificar las boletas. El señor Nacho Fidanza seguro que trae la información de un último momento. ¿Va a haber boletas nuevas? Bueno, mira, tenés dos discusiones. Una es primero, ¿quién encabeza la lista? Santilli. No, hay que ver. ¿Cómo hay que ver? Sí, eso lo va a definir el juez Ramos Padilla, que los libertarios se han cansado de denostar. Claro. Es el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. Hay como dos teorías. Una es que por la ley de paridad y demás sube Santilli y hay otra que se corre hacia arriba. Y acá también hay una cosa bastante más chirula, hay que decir, que están todos diciendo que es Santilli y nadie habló con la candidata, digamos, por lo menos públicamente que sigue, que es Karen Reichert. No tenemos la opinión de ella. Entonces, bueno, me parece que no la tienen mucho en cuenta. Bueno, entonces, aunque no la tengan en cuenta, hay que ver qué opina el juez. Porque esta lista la tiene que oficializar el juez. ¿Cuál es la entretela de cómo se tomó la decisión? Pero espera que te termino esto. Entonces, mientras el juez no defina la lista oficial, no pueden reimprimir las boletas porque no está... Le pasa el tiempo. Exacto. Entonces, mañana se supone que están entregando la otra mitad de las boletas que costaron en total 15.000 millones de pesos. ¿No? Más los problemas logísticos de la distribución que hay que ver. Pero si las tienen que volver a imprimir, ¿quién va a pagar eso? Y bueno, ese es uno de los temas. ¿Quién lo paga? Ese es uno de los temas. ¿Con la nuestra? Y
acaban de, digamos, no cumplir con la ley del Garraham y van a gastar 15.000 millones de nuevo en las boletas. No sé, es un tema. ¿Cómo se tomó la decisión? El viernes pasado fue Macri y le dijo lo tenés que bajar a Esper. Antes se lo había pedido Guillermo Francos y Patricia Bullrich. Incluso amenazaron con irse del gobierno. Y después de que se va Macri, Esper lo va a ver a Milei. Y Milei, que tiene una relación muy tortuosa con Macri, le dijo, no, no te bajes, andá para adelante, vamos a la guerra, ¿no? Eso pasó. Pero si el viernes todos dábamos por sentado que Espert entró renunciado y Es así. salió reivindicado. Es así, lo hizo, fue una decisión exclusiva de Milei en contra de la opinión de Macri y de todo su grupo. ¿Qué pasó? O sea que Milei está tomando este tipo de decisiones en soledad. Sí, ¿y qué pasó? Entre ayer y hoy, Santiago Caputo le llevó encuestas y le dijo, estamos 20 puntos abajo y no podemos hacer campaña. Ellos enviaron boletas para que los punteros del conurbano repartan en las plazas este fin de semana y los punteros de la Libertad Avanza no las querían ni agarrar. Les decían, no se puede. Ni los punteros de la Libertad Avanza querían hacer campaña con la cara de Espert en la boleta. No, porque nos van a boludear, nos van a putear, no. Sí, bueno, acuérdate que le hacían el 3% de Karina. Entonces, Santiago Pareja, que es el presidente de la Libertad Avanza, dijo hay que bajarlo. Bueno, fue creciendo esto cuando Milei ve las encuestas 20 puntos abajo, ya se quedó sin argumentos, ¿no es cierto? Ahí se toma la decisión. Ahora, ¿qué está pasando un poco de fondo que para mí es lo más grave de todo esto para el gobierno? El gobierno se queda sin proyecto político. Vos pensá, lo llama Macri para que le resuelva los quilombos de gestión y la relación con los gobernadores. Y todos sus candidatos son ex-macristas, Patricia Bullrich y ahora Santilli, si se consolida su candidatura. No ofrece futuro político. No tiene propia tropa. No, terminó, digamos, copada por macristas, ya sea arrepentidos, no arrepentidos, no importa. No hay libertarios puros liderando el proceso. Es una coincidencia, una decantación ideológica, si se quiere. Ellos se vendieron como algo distinto, acordate. Bueno. Yo creo que la utopía libertaria murió. Si hoy es el PRO reciclado, bueno, es eso. Entonces, esto es grave. Incluso te digo más, en la decisión de bajar a Espert también influyó economía. Fíjate que está Toto Caputo en Estados Unidos con un problema serio. Que yo sepa, Trump no es el mismo que está bombardeando las lanchas en el Caribe. Y vas a tener un candidato que están pidiendo la extradición por un fallo de la justicia de Estados Unidos en la lista del principal distrito. Era raro. Es raro. Es raro que lo hayan sostenido, Nacho. Es raro. Trump también vive presionando a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, por los vínculos de algunos políticos mexicanos supuestos con el narco, etc. Y acá tenés un caso que también está ocurriendo en la justicia de Estados Unidos. Entonces hubo un llamado de economía también y una insistencia ante Milei de la necesidad de bajarlo. ¿Por qué lo sostuvo, no, hasta este momento? Bueno, ustedes hablaron largo rato de todos los vínculos. Ahí, digamos, en Río Negro hay una trama bastante oscura de libertarios, presuntos narcos, el gobierno provincial, todo cruzado. ¿El gobierno provincial no era un gobierno que había llegado por la centroizquierda en alianza con el peronismo? Digo, no sé. Son esas cosas que pasan, ¿no? Sí, y ahora está con los libertarios. Y ahora está con los... Bueno, vos fijate... Porque venía del Frepaso, Bretilnec. Hace muy poquitos días le nombraron a la mujer a Bretilnec en el directorio de YPF, con un sueldo de $70.000 por mes. Y está negociando mayor poder en áreas energéticas. Entonces ahí hay un acuerdo complejo, profundo. El problema que tiene, digamos, Milei y los libertarios es que no suelen cumplir los acuerdos, ¿no? Este es un problema. ¿Y Macri le creerá ahora? Mira, Macri... Porque Macri se... Además, ¿por qué Macri se está abrazando a un gobierno en crisis? ¿Qué gana? Macri está pidiendo una cosa que para Macri es muy importante, que le dejen la ciudad, que no le armen en la ciudad o que permitan que él ponga el sucesor. Gobernabilidad. Sí, no solo gobernabilidad, pero ahora la tiene complicada. Sino además la reelección de Jorge Macri o el candidato que definan, pero conservar su feudo.
¿no? Esto es lo más importante que está negociando con Milei. Después sí, pide lugares en el gabinete. O sea que vamos rumbo a un gabinete con macristas. No lo sé, digamos. Yo creo con que Milei nunca se sabe. Nunca se sabe porque esto, digamos, además Macri está vendiendo cosas que no tiene. Él le dijo que después de las elecciones le va a acercar a los 6 gobernadores de Provincias Unidas. Y los gobernadores de Provincias Unidas no lo reconocen como un jefe a Macri. ¿Y no? Y están con un proyecto, digamos, propio y en todo caso negociarán con Milei en sus términos, no los de Macri. No, podrá acercar a los gobernadores del PRO, a Esdero, a Frigerio, Frigerio se considera autónomo. Y pero Esdero, en la lista con la Libertad Avanza. Sí, claro, pero no, o sea, no, el representante de ellos no es Macri. Entonces, hay que ver cómo evoluciona esto luego de octubre y el impacto del resultado electoral en la economía, ¿no es cierto? Porque también hay una dificultad de Milei hoy, que es el reemplazo de Toto Caputo. No está apareciendo con claridad eso. ¿Pero vos ya lo das por ido? No, bueno, digamos, si esto va a una crisis, una devaluación y demás... Sí, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? El ministro de Economía es un fusible natural, digamos. O sea, está... Mira, Milei es caprichoso, ¿no? En eso es parecido a Macri. Él se encaprichó en no sacarlo a Esper. Y la realidad se termina imponiendo. Y con esto de que no lo cambia Caputo también puede pasar lo mismo. Nacho, gracias por venir. Nos vemos. Si ustedes quieren saber dónde nació toda esta denuncia que acaba de provocar que Espert se baje de la candidatura, vean este informe. Es un informe de la televisión de los Estados Unidos, donde ¿saben quién habla? Fred Machado. Prosecutors say the investigation WFA started led to the discovery that Deborah Mercer Irwin and a business partner broke the trust in other ways. We found that there was an individual by the name of Federico Machado that had purchased several planes, put them in trust with AGC, and several of his planes were involved in seizures. So he caught our attention. Federal prosecutor Ernest Gonzalez says the investigation expanded to target Federico Machado, an accused international drug smuggler. We proceeded to indict Mr. Machado, obtain financial records, and found the twist. The twist was that Mr. Machado and Ms. Mercer were involved in a Ponzi scheme. So how'd it work? Investors wired deposits to escrow accounts at an aircraft title company owned by Mercer Irwin. That money was to be used as a fully refundable deposit so Machado could buy planes. In return, the investors were supposed to receive large fees. But prosecutors say the planes either didn't exist or weren't for sale, and Mercer Irwin and Machado pocketed millions. The planes that they were asking the investors to place a deposit on didn't even exist. They were ghost planes. He even got individuals to pose as sellers of these planes. And they continued to do more plane deals to cover up the previous plane deals, which is your typical Ponzi scheme. We wanted to ask Machado ourselves, so we dug into records, tracked down people who knew him, and we found him thousands of miles away from Onalaska under house arrest in his native Argentina. I have a story to tell. Machado's fighting extradition back to the United States on drug smuggling and fraud charges. The way they portray me in the indictment, it's like you're now talking to a chapua. I'm not a saint, right? I made mistakes, but I'm not a narco trafficker. So what about the Ponzi allegations? It's a group of few people. So they thought they were investing in something. They invest in something else. And where was all that investor money going? Not into buying planes, he told us, but rather his Guatemalan mining operation. It's no lines of old ladies that got cheated, okay? It can't get fixed. If God gave me my freedom, I will fix it. I will pay them back, and that's it. It has nothing to do with drugs. Machado says he's far from a criminal. He's actually a humanitarian who gave the local indigenous people a better life through his financial deals. It's a beautiful place in the middle of Guatemala with all these Indians, with all these little properties. We were giving jobs to the people. They were quite happy. We asked Machado about the allegations that Mercer Irwin and her trust company registered planes for drug dealers. Doesn't it strike me that an old lady from Oklahoma is going to go and put airplanes under their name and carry that? It's just stupid.
It made no sense to me. But would it make sense to a jury? Deborah, you have anything to say about the upcoming trial? In April, the story that began in Onalaska moved to federal court in Sherman as Mercer Irwin went on trial. Never before had an aircraft trust company owner faced trial on accusations of putting planes into the hands of drug traffickers. She certainly didn't fit the profile from a movie depicting Colombian narco traffickers. But in today's world, narco traffickers and transnational criminal organizations are made up of people like Mercer. But it was the Ponzi scheme involving as many as 100 fake plane deals that took center stage at the trial's start. Hey, Deborah, the government says these plane deals never happened. What do you say to that? WFA confirmed that investors lost at least $240 million. And there was a secret ledger kept by Machado and Mercer Irwin showing she made at least $4.9 million. Machado pocketed $75 million. Mercer Irwin told jurors Machado would borrow money, and he'd repay by borrowing more money. The prosecutor repeatedly asked, "Is that a Ponzi scheme?" She finally responded, "I'll say yes." Un esquema Ponzi, avionetas que movían droga, un esquema de lavado de dinero, todas cosas que seguramente, según el candidato José Luis Espert, hasta esta tarde que era candidato, merecían cárcel o bala. Pero Espert cobró de ese esquema. Y esto ahora el gobierno ha quedado como en una letanía diciendo, bueno, esto es una operación del kirchnerismo. No. Ese informe es de la televisión de los Estados Unidos. El fallo es de la corte de Dallas, en Texas. Entonces, ese relato de que es toda una operación del kirchnerismo, no, porque la transferencia a José Luis Espert la hicieron las empresas sospechadas de narcotráfico y narcolavado. Raúl Timerman, ¿cómo hubiera impactado la candidatura de Espert en el gobierno? Bueno, quizás todavía impacte, depende si se cambia la lista, ¿sí?, o no se cambia. Bueno, cambiar se va a cambiar. No, lo tiene que decir la Junta Electoral, no lo sé. ¿Te imaginás que marcar con una cruz el nombre de Espert después de todo lo que aparece en los medios es durísimo? O sea que la candidatura de Espert indudablemente lo hundía al gobierno más de lo que está, pero el gobierno, desde el punto de vista electoral, está acabado antes de Espert. Ese es el punto importante. Tanto. Antes de Espert. Milei perdió la batalla. Lo hemos verificado. ¿No solo en provincia de Buenos Aires? No, a nivel país. Lo hemos verificado. Tenemos las placas que lo muestran. Si tenemos tiempo, son 6 placas. Le dedicamos 1 minuto a cada uno y en 6 minutos lo vemos. Vemos la primer placa que dice: en su campaña electoral, Javier Milei propuso combatir a la casta política. En su opinión, ¿Milei está combatiendo a la casta política? ¿Milei se está convirtiendo en parte de la casta política o no sabe? Bueno, no, ahí está. Milei se está convirtiendo en parte de la casta política, 59,3. Perdió esa batalla. Solo 35,4 dice que no. Pero aparte, ¿dónde pierde la batalla? Pierde la batalla por mayoría en el sexo masculino. 42-2 a 28-6. Pierde la batalla por mayoría en los menores de 29 años. 55-9 a 39. Segundo, ¿cómo se ve que pierde? Pierde en su propia fuerza. Y acá está claro. Milei se está convirtiendo en parte de la casta política. Por supuesto, el 96,1 de los que votaron a Massa lo dicen. Pero 25,2 de los que votaron a Milei. 1 de cada 4 electores de Milei dice está la casta. Esto está perforando el núcleo duro. Totalmente. 37,9 de los votantes de Patricia Bullrich. Más de 1 de cada 3 votantes de Patricia Bullrich dice que Milei se ha convertido en la casta política. Pero veamos la siguiente, que es muy interesante. Milei se pelea, tiene una tensión con el Congreso de la Nación Argentina. Medimos la imagen del Congreso, positiva
45,5. Hace 50 años que el Congreso Nacional no tiene 45,5 imagen positiva. Y o sea que mejoró la imagen de la casta. Totalmente esa disputa de Milei con el Congreso mejoró la imagen del Congreso. Milei está en 38 puntos. Milei está en 38 y el Congreso, lo que él llamó el nido de ratas, está en 45,5. Pero sigamos a ver qué pasó con el voto. ¿La gente se arrepintió o no? El 17,7% se arrepintió de su voto en el balotaje. En el balotaje. En el balotaje que Milei le gana a Sergio Massa. Fijémonos cómo se compone eso, que es la siguiente placa, que es la penúltima, y me arrepiento de haber votado a Milei el 23,1% de los votantes de Milei, mientras que de Sergio Massa el 9,1%. Hay un fuerte arrepentimiento entre los votantes de Milei. Y vamos a la situación con la última placa de la elección a nivel nacional. Usted, ¿con qué probabilidad votaría a los siguientes dirigentes en las legislativas de este año? Un candidato opositor a Milei, 43,4 seguro, 10,8 podría llegar a votarlo, total 54,2. Un candidato de Milei, 38,5 seguro y solo 2,3 podría llegar a votarlo. Está bien, pero igual está arriba de lo que fue el 30% de su elección. No, fíjate lo que... En 38. No, porque la suma de todo da más de 100. Digamos, acá vos le estás preguntando si podría llegar a votar, pero acá lo interesante es, seguro no lo votaría más del 50%. Un candidato opositor a Milei seguro no lo votaría 40,9%. Ese es el dato interesante. Y yo te diría, parafraseando a Javier Milei, Esper lo que acaba de hacer es clavarle el último clavo al cajón. Me dejaste estupefacto, ¿eh? Pero está bien, pero tampoco lo podían sostener. No, por supuesto, no. Digamos, Esper, la figura de Esper, no estando o no estando. Bueno, ahora van a tener estas 2 semanas que quedan de campaña una operación amnesia de Esper. Sí, pero no, esto es inarreglable, porque vamos a mostrar el domingo que viene la situación económica de las familias argentinas, porque lo que determina todo esto no es solo la aparición... No. La microeconomía familiar está destrozada. Y eso el gobierno arregle con Estados Unidos. No arregle, vengan los dólares. No vengan los dólares, no cambia. No va a cambiar seguramente en 2 semanas. Señor Pablo Tigani, buenas noches. Buenas noches. No tengo ninguna duda que no va a cambiar. Te recuerdo que yo te había comentado los 2 años de la Rúa. Gana en primera vuelta 48% y se va 2 años después con 4% de aprobación. La velocidad a la cual se cae un candidato en los tiempos de hoy, lo acaba de contar Raúl, que yo a veces lo escuchaba cuando decía, no, y anda bien, y no hace mucho tiempo que nos caíamos de espalda, hablábamos. Se derrumbó de golpe. Se derrumbó. Entonces... la realidad, hay factores concurrentes entre la política y la economía que a veces las finanzas, intermediando, lo acelera. O sea, las finanzas vienen... yo te había tirado un título, descarrilamiento en cámara lenta a principio de año. Bueno, viene descarrilando en cámara lenta, primero una ayuda, otra ayuda, otra ayuda. Con la situación de papelón de un candidato, de un ministro como Caputo, intentando que el gobierno que hunde lanchas en el Caribe le diera plata a un tipo, a un candidato que es sentenciado por la justicia de los Estados Unidos, primero en la lista del principal distrito, como era Esper, que recibió una transferencia narco. Yo diría que fue un viaje desesperado en búsqueda de resolver el tema. ¿Cuán desesperados están? Muy desesperado, porque faltan 3 semanas para las elecciones. Y vos cada día tenés un partido. Son 15 ruedas que faltan. Entonces... Señor, usted ahí me gesticula, me dice que sí, que están desesperados. Bueno, indudablemente no saben... El día que llaman a Mauricio Macri es porque no saben qué hacer.
Y entonces recurre. Estados Unidos le está pidiendo al gobierno que haga dos cosas que el gobierno no sabe hacer. Digamos. Dialogar. Exactamente, dialogar y negociar. devaluar. ¿No? Y seguir otra política económica. Indudablemente Javier Milei no está dispuesto a hacerlo, pero las circunstancias lo están acorralando. ¿Puede devaluar antes de las elecciones? Podría ser que lo obligue que no el pueda mercado. aguantar, no lo pudo aguantar Que no Esther, ¿puede aguantar el dólar? Puede que no lo puedan aguantar. Por ahí si viene ahora, tenemos antes del 26 un vencimiento y una licitación, donde hay más o menos unos 9 billones de pesos. Y los bancos dicen, no, pará. ¿Viste? Hicimos la bicicleta hasta hoy para que quiero cobrar y me quiero ir. Vamos a ver cómo se puede plantar Caputo. Le puede meter un encaje, qué sé yo, del 60%, pagarle el 80% de tasa. Cuando se quieren ir, se van. Claro. Entonces tenés eso y tenés 30.000 millones de dólares pasado a dólares en depósitos de gente que es una ahorrista, que tiene plata en peso en el banco y ¿qué incentivo tiene para dejarla en pesos la plata, sobre todo bajando la tasa ahora? Si hasta Estados Unidos está pidiendo a la Argentina que devalúe. Exactamente, no. ¿Y además, cuánto? No solo, no le está pidiendo que devalúe, le está diciendo. A ver, ellos dicen así, dicen, tienen que mejorar la competitividad de las exportaciones. Eso quiere decir, tenés que devaluar. Y lo otro es, tienen que demostrar que tienen capacidad de alianzas políticas como para tener el sistema, tener gobernabilidad del sistema. Sí, que no le llenen la cara de dedo con el 2/3 de los, después del 26, de los votos en contra. Y lo dijo a Scott Bence, alguien lo mandó al secretario de Estado a decir, ponele fecha. Porque todo lo que habíamos dicho, no pusimos, no decimos ni qué, ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Entonces el tipo dijo, tranquilo, el viernes, esto parece que fue hace 1000 años y fue el viernes. A la mañana arranca y dice, clarísimamente, después de las elecciones, nosotros vamos a dar un swap. Guita no le damos, dijo. O sea, cuando... Y ahí, cuando se escucharon esas declaraciones, Caputo se tomó el avión. Nosotros nos pusimos a estudiar hace 2 semanas el salvataje de México, que después te lo voy a compartir, hicimos un paper. La idea era hacer algo calcado de México 94-95, ¿se acuerdan del tequila? Bueno, la idea era un swap, una línea de crédito y una compra de títulos para subir los bonos. Acá la compra de títulos era un interés de Estados Unidos porque hay norteamericanos que tienen 20.000 palos en títulos. Ahora están diciendo argentinos. que van a dar derechos especiales de giro del FMI. Le ofreció Georgieva una posibilidad de que no poniendo la guita Estados Unidos utilice sus derechos especiales de giro. Eso le dieron a Alberto en su momento. Pero la que está desesperada es Georgieva, porque le está dando soluciones a Trump para que resuelva el problema, porque Trump en Estados Unidos tiene problemas para poder asistir a Argentina porque tiene un shutdown. O sea, se cerró el gobierno, no hay guita para nadie, ¿cómo le vas a dar guita a Argentina? Georgieva dice, si no sale el Tesoro ahora a ayudar, nosotros vamos a ir en cana, que es lo que debería pasar. El resto de los países tendría que agarrar al directorio, a los que firmaron ahí, y le dieron a Argentina 20.000 palos y ya le desembolsaron 14, y meterlos en cana directamente, porque lo hicieron de una manera absurda. No es el prestamista de última instancia. Sí, lo hicieron, parecían Toto Caputo. El imbécil de última instancia. Chicos, gracias por venir. La Reserva del Oeste, un barrio cerrado único en Ruta 6 a solo 3 minutos del acceso oeste, con escuela de equitación y cancha de polo profesional, se consolida como uno de los desarrollos más exclusivos de la zona. Viví la experiencia de la Reserva del Oeste. Para más información, ingresa en www.lareservadeloeste.com.ar. Con inmensas áreas deportivas, lagunas artificiales, sectores comerciales, pileta olímpica y amplios clubhouse, es el espacio perfecto donde cualquier familia desearía vivir. La Reserva del Oeste, donde soñar con tu futuro se convierte en realidad.
Y si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 290.000 pesos el gramo de oro. Además, hay estacionamiento gratuito para sus clientes. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. El año pasado, una de las mejores investigaciones de GPS derivó en la renuncia de quien fuera el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el ministro Donofrio. Sin embargo, ahora en la causa judicial hay maniobra. Se los voy a contar después de la pausa. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 4.800 millones de pesos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información, ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve. Si existen los borramultas es porque alguien los requiere. En el caso de fotomultas, multas de tránsito, las tenés que resolver, venir al tribunal de faltas, vas a perder la mañana, vas a perder la tarde, capaz que todo el día. Pasámelo por WhatsApp, la patente, o llamame, que sin compromiso te lo hago. En el taxi alguna vez le habrá llegado alguna multa, ¿no? Siempre. ¿Fácil reclamar? No, reclama no puede reclamar nunca. La gente busca resolverlo por otra vía. Pero básicamente tienen que poner algún contacto con un juez. Oye, somos empujados, somos empujados. Está aquí con nosotros Jorge Donofrio, que es ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y nos pidió derecho de réplica. Lo primero que te tengo que decir es que los jueces de falta actúan por delegación administrativa, con lo cual el que delega la potestad soy yo, con lo cual vengo a contestar en primera persona
porque la afirmación que hicieron que son corruptos los jueces de falta, me cabe a mí. ¿Te das cuenta que es un disparate? No, que no si es un yo disparate. paso semáforos en rojo, pero pará. lo arreglo con plata. ¿De qué me estás defendiendo? Quiero Vos que me tenés des- que dar explicaciones Bueno, por qué entonces una déjame persona... hablar. Mira, ¿querés que te muestre el No, señor? no me muestres nada, te voy a decir por Jorge, los ejemplos. código 28, todos semáforos en rojo y semáforos... ¿Y cómo no querés que esté indignado? ¿Es negocio pasar semáforos en rojo en Buenos Aires? Por supuesto que no. La investigación de GPS el año pasado sobre los borramultas terminó, después de varios rounds, en la renuncia de quien era entonces el ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Pero claro, pasa como con Esper, cuando salen del radar, después empiezan las maniobras judiciales para mejorar su situación. Matías Joffe es candidato a diputado nacional de la coalición cívica. ¿Y qué sabes de lo que está pasando con la causa de Donofrio? Mira, hubo un movimiento que me parece hasta burdo y grave. Un movimiento, un intento, digamos, que está siguiendo el doctor Massi, que es el juez provincial que tiene a cargo esta causa. Esta causa tiene dos ramas, una la maneja el juez federal Charbay y la otra el juez provincial Massi. Sí. Massi... En una está acusado de lavado de dinero y en otra de administración fraudulenta, creo. Exactamente. Para que la gente lo entienda, en una se está investigando los hechos de corrupción y en la otra cómo estaban fugando la guita. Lo que hizo Massi ahora fue pedirle a Charbay que diga que él no es competente y le dice yo quiero absorber toda la causa. Para la coalición cívica esto fue gravísimo. De hecho, recién estuve con la doctora... ¿Por qué ustedes sospechan de que el juez Massi quiere favorecer a Donofrio? Porque ya hubo maniobras similares en la causa Scioli, en donde el juez Massi le dice al otro juez que se declare en incompetencia, absorbe la causa y en 13 días le dictó la absolución. Ah. ¿Qué pasa? Si acá el juez Massi lo absuelve a Jorge Donofrio en la causa por corrupción, la causa por lavado sigue en pie. Pero se absorbe las dos causas y dicta la absolución. Hay que ir a apelar. Y suerte con eso. Ya conocemos la historia en cómo terminó Daniel Scioli, ¿no? Entonces esto es gravísimo. Yo recién estuve con la doctora Carrió, quien dijo la coalición cívica va a ir al frente y va a denunciar este hecho que es gravísimo, porque ya tiene antecedentes y por lo que ya había hecho el juez Massi, tuvo 2 años de suspensión. ¿Estuvo suspendido? Tuvo 2 años de suspensión. Y escuchá el detalle que te voy a dar. Se le pidió un jury al juez Massi por haber hecho esto. Adivina quién lo salvó de este jury. No sé. Jorge Donofrio. No. No debería inhibirse. Sí, claro. Hay una incompatibilidad. Ahora, Jorge Donofrio en ese no momento... fue formal. Jorge Donofrio, que en ese momento era senador provincial, ¿sí? Que era una persona muy importante en ese entonces adentro del Frente Renovador. Lo salva este jury. Adiviná quién fue el abogado que lo representó al juez Massi en este proceso. Uno de los abogados que defendía a los imputados al inicio, ya falleció este abogado en el mes de abril, pero hasta entonces estuvo involucrado también en la causa. Son muchísimas. Se conocen. Son muchísimas. O sea que Massi está juzgando a un conocido. Son muchísimas las casualidades. Por lo cual lo suspendieron. Y en estas cosas yo, en las casualidades, no creo. Matías, gracias por venir. Por favor, muchas gracias a ustedes. Javier, ¿qué está pasando? Claro, porque ya la guerra en Twitter sobre la candidatura de Santilli ya empezó. Sí, ya empezó porque el presidente ratificó en la entrevista que dio que la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires va a ser Diego Santilli. Señor presidente, lo tiene que definir la justicia electoral, en todo caso, de la provincia de Buenos Aires, no usted. Y muchos libertarios de la jauría digital están empezando a borrar viejos posteos. Sí, pero pará que ya los tenemos guardados. Posteos contra Santilli, Claro. porque fue candidato en 2021 en la provincia de Buenos Aires y en el 2023 con Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, están todos claro, borrando... era el vice... No, pero la el vicejefe fue del candidato a gobierno. gobernador, fue vicejefe en la Del ciudad de Buenos gobierno Aires de Horacio Larreta. Rodríguez Larreta y en la Bueno, en lista cualquier de momento, Larreta el Milei lo candidato a perdona a gobernador. Larreta. No, pero El candidato a gobernador bonaerense. La cantidad de enunciados contra
el propio Santilli de parte del ahora presidente Javier Milei en 2021 es impresionante. Y esto es lo que va a empezar a circular. Y ahora lo perdonó. Tabula rasa. Ahí está. Fue un programa muy caliente porque arrancó inmediatamente después de que se conociera la renuncia de José Luis Espert a la candidatura. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo. Espert mintió y además es un ensobrado narco. Nos vemos el domingo que viene.